Buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Hoy nos va a acompañar de nuevo el doctor Osvaldo Mazariegos, quien nos ha acompañado muchas veces, estuvo con nosotros el domingo anterior y estuvimos hablando un poco de temas políticos relacionados con la psicopatología del poder y qué le pasa a los señores gobernantes cuando toman sus posiciones y pues un poco se olvidan las cosas que se habían ofrecido o se producen algunos cambios en su personalidad. Temas muy interesantes obviamente porque afectan nuestra vida diaria, afectan el futuro de la patria. Pero el doctor Osvaldo Mazariegos es un psiquiatra muy reconocido, quien actualmente hace su práctica en Luxemburgo después de haber hecho estudios en Francia y en Guatemala. Y su especialidad más reconocida o más fuerte es en el área de la sexología. Y pensamos que era un buen tema para platicar hoy en una forma muy tranquila y muy abierta. Osvaldo, la teoría freudiana asocia básicamente la conducta del ser humano con el sexo. ¿Sigue esto siendo real? ¿Sigue siendo vigente? ¿Y cómo hacerlo en esta época actual? Porque en algún momento se decía todo es sexo, ¿verdad? Lo freudiano, y había cierto temor a hablar del tema. Luego ha habido una liberación, pero yo sé que, por ejemplo, la sexología ha crecido y ha fortalecido como una de las disciplinas de la psiquiatría. ¿Cuál es la visión actual del problema del sexo? De dos maneras te respondo. Primero, que un sexólogo de Colombia preconizó que había que hacer un examen sexológico a los candidatos a altos puestos en el país. O sea que él ya estaba pensando en el peligro de un traumatismo sexual. La sexualidad, segunda respuesta, es muy importante. Es sumamente agradable y es el placer más grande que se tiene, pero llevándolo con respeto, sin perversión y sin abuso. Es muy grave una persona que no se ofrece el placer de la sexualidad. Hay muchos placeres en el mundo, ¿no? Pero hay tres importantes y uno de ellos es el placer oral, que es sexual, el otro es el placer anal, que es la defecación, y el último es el placer genital, que es el sexo. Pero los tres son sexuales. Eso ya lo estudió bien Sigmundo Freud y también el Colegio de Sexoanalistas, con Claude Crépeau como fundador y presidente en el mundo. Es decir, la sexualidad es importante, pero sabiéndola llevar. Obviamente la sexualidad ha venido cambiando, porque el rol del hombre y la mujer dentro del matrimonio incluso ha venido cambiando muchísimo. Pues cuando la mujer antes de los 911, digamos, no podía ni siquiera trabajar, no podía ni siquiera votar, y ahora hemos visto una transformación total. Vemos que la mujer ha salido a la calle, ha salido a trabajar, y ha habido una libertad sexual. ¿Ha cambiado la forma de cómo las parejas expresan su sexo? Sí, ha cambiado, por supuesto que ha cambiado. ¿Y en qué forma? En primer lugar, la mujer es totalmente libre en Europa y creo que aquí también. Inclusive eso va un poco en detrimento del hombre, hasta físicamente. El espermatozoide es más pequeño y la cantidad es menor, porque ahora el hombre tiene que participar en todas las actividades de la casa y la mujer protesta. Yo me recuerdo muy bien en la época de estudiante que mi madre tenía que pedirle permiso a mi padre para que ella pudiese viajar. Es decir, no podían viajar las mujeres sin la autorización del marido. Fíjate. Y esto ha cambiado completamente. Ahora es al revés, es el marido el que tiene que pedir permiso a la esposa. Sí, es decir, hay
actitud de temor del hombre, sobre todo en Europa, porque por cualquier cosita que pase, la mujer puede acusar al hombre. Entonces estamos muy atemorizados. Porque ahora, por ejemplo, ha habido también un cambio en las tendencias sexuales. Para empezar, hay más mujeres que hombres. Ya el 53-4% de la población mundial es mujer. Con esta liberación, la mujer ha salido más hacia afuera y el hombre, como tú decís, ha sido temeroso. Yo me recuerdo, Osvaldo, cuando en las fiestas que éramos patojos y decían, mira, vos andás a sacar a tal patoja al otro lado, no se atrevía, ¿va? Porque cuando llegaba la patoja le decía no. Entonces todos los compañeros a matarse la risa de uno, etcétera, ¿no? Pero ahora hay más mujeres lesbianas y más hombres homosexuales. ¿Es eso una respuesta a este tipo de liberación que ha existido o fue simplemente salir del closet o qué es? ¿Por qué se da que hay un florecimiento de las nuevas tendencias sexuales? Es simplemente salir del closet, como tú dices. Es decir, siempre han existido homosexuales y lesbianas. Inclusive hay un fenómeno natural, es decir, que uno puede nacer ya per se homosexual o lesbiana per se, es decir, ya se trae así, uno viene así. Hay cuestiones de orden hereditario y puede existir un cromosoma sexual que nos induce a devenir o a ser homosexuales o lesbianas. En el 5º año de la vida de un niño o de una niña hay un fenómeno que se llama identificación de género, es decir, que en la mente del niño o de la niña va a haber un fenómeno en el cual va a apreciar los órganos que posee, ya sea los órganos sexuales para el hombrecito masculinos y para la mujercita femeninos. Pero ese fenómeno puede ser también contrariado por una idea de no aceptarse tal cual uno es. O sea que eso explica en gran parte el asunto, el problema sempiterno de la homosexualidad y del lesbianismo. Lo único que ha pasado ahora es que se da libertad a las personas. Por ejemplo, el primer ministro o presidente de Luxemburgo es homosexual y se casó con un hombre, un abogado belga. Y hace poco no fue a Israel, que fue invitado para una reunión extraordinaria de presidentes, porque Israel propuso crear una escuela para tratar a los homosexuales, para redimirlos en la norma de la heterosexualidad. Y él, siendo homosexual y casado con un hombre, no fue. Ahora, por ejemplo, ¿es el homosexualismo un problema sexual que lo trate un sexólogo o no? No, no es un problema. O sea que es una actitud natural, no es algo que necesite tratamiento. Sí, depende, porque si ha sido por razones de abuso, de maltrato, sí necesita un tratamiento, ¿no? Yo he tenido casos, por ejemplo, un caso de un brillante economista de la Unión Europea, mi paciente, que el padre les pegaba, pero palizones espeluznantes, y descubrió una carta en la que el día de su nacimiento el padre anunciaba a su madre, es decir, a la abuela de mi paciente, que había venido un niño y que ellos esperaban una niña. Y le habían hasta dado un nombre a la niña. Es normal que este individuo se adaptase a ese fenómeno y se volviese homosexual para poder de cierta manera ser aceptado en su propia familia. Es un fenómeno, por supuesto, inconsciente. O sea que también se pueden encontrar razones que, si se tratan, pueden evitarse. Cuando un niño ha sido maltratado, violado, ¿cuántos no han sido violados y luego se vuelven homosexuales? O mujeres también.
Pero, por ejemplo, tú mencionabas en un momento que incluso se planteaba la posibilidad de que los gobernantes tuvieran que pasar un examen para hacer sus problemas sexuales, ¿no? Por ejemplo, el presidente electo en Guatemala ha sido señalado de que es homosexual. ¿Ese es un problema para su futuro gobierno? En este país, por el tipo de educación que tenemos, sí es un problema, claro. Podría ser un problema. No en otros, como te decía, en Luxemburgo o en Bélgica, que también el primer ministro, ex primer ministro, era homosexual o es homosexual, ya no es primer ministro. Aquí la actitud machista es bastante pronunciada, un poco menos que otrora, evidentemente, pero es difícil para el presidente, tendría que saberlo manejar o afrontarlo con entereza, si es cierto, además, porque él nunca lo ha dicho abiertamente. La empresa Pfizer estaba quebrada hace algunos años y de repente lanza al mercado un producto que es el Viagra, y resulta que el Viagra pues la salva de la ruina, la saca adelante, porque de acuerdo a esa información el 50% de los hombres arriba de 50 años necesitan un apoyo para impotencia o disfunción eréctil. ¿Es cierto? De cierta manera es cierto, ayuda, pero es un fenómeno que yo lo encajaría en el término de priapismo. Porque tú lo defines qué es priapismo, porque no toda nuestra audiencia lo conoce. Cuando se pone en erección el pene automáticamente, es decir, se mantiene erecto, o muy frecuentemente, se llama priapismo. Entonces el Viagra lo que provoca es un priapismo, porque la sexualidad está aquí. El cerebro es un órgano sexual. Y entonces, si esto no funciona, aunque la persona tome 2, 3 Viagras, no va a funcionar, porque es el cerebro el que decide. Es decir, te da un estado como de dependencia, pero psicológica. Siempre han habido productos, toda la vida. El Viagra es un descubrimiento reciente, relativamente reciente. Pero yo pienso que la sexualidad la podemos tener si estamos bien, si estamos educados correctamente, hasta nuestra muerte. Hay gentes como el propio Mario Monteforte Toledo, que a los 91 años tenía una actividad sexual, y otros, muchos. Una vez, esto es en serio lo que digo, una vez Mario Monteforte me visitó en Luxemburgo y yo lo dejé en mi oficina, y yo puedo alojar a personas, y le dije, quédate aquí porque con mis hijas que se levantan muy temprano, no te van a dejar dormir. Entonces lo llevé a mi oficina y ahí se alojó el extinto vicepresidente de Guatemala y gran escritor, más de 45 ¿Fue vicepresidente libros. en tiempo del presidente Arévalo? Arévalo, sí. Más de 45 libros, un brillante escritor, muy inteligente, muy capaz. Llegó a los 84 años a mi oficina, ¿no? Y durmió allí. Y el día siguiente llegué yo a buscarle, tipo 9 de la mañana, y le digo, ¿cómo estás, Mario? Mal. ¿Qué te pasa? Necesito una mujer. 84 años. O sea que todo está aquí. Mucho está en la mente, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, todo está en la mente. Si uno me recuerdo que Mario Monteforte a esa edad hacía equitación, caminaba, era muy activo, sí. ¿no? O sea, montaba a caballo. Yo tengo la foto de los 90, poco antes de morir, en su caballo, un caballo andaluz. O sea Por ejemplo, en la consulta de un médico psiquiatra sexólogo, ¿llegan más hombres o más mujeres? Lo mismo. Es igual. La problemática es tanto para las mujeres como para los hombres, solo que como la libertad sexual a nivel mundial, no solamente en Europa, a nivel aquí también, ha permitido expresarse con más facilidad, también las mujeres exigen sus derechos y manifiestan la necesidad de tener sexo, porque
repito, el sexo es indispensable. No importa la edad. Hay un pintor que visitaba los lugares de ancianos, casas de personas de la tercera edad, y este pintor hizo muchos cuadros de mujeres masturbándose o de hombres que hacían lo que podían porque necesitaban eso. Pero te hablo de gente de 90 años, 95. Bueno, es que el sexo es un instinto animal, verdaderamente, sí. Pues no ni siquiera humano, sino que es animal, es algo natural que sucede en el ser humano. Sí. Tenemos esto, permíteme, tenemos ese fenómeno, es decir, los caballos, por ejemplo, sienten el olor de una hembra, y un caballo que no ha sido castrado es capaz de saltar de un camino para buscar a la hembra. Saltándose trancas y haciendo sí, de todo, no incluso golpeándose nadie. Con tal de alcanzar pues a la y los conejos, los perros, etcétera, y eso lo tenemos nosotros, pero menos. Te voy a contar una anécdota que es muy importante. Fíjate que también tenemos el fenómeno de las feromonas, ¿no? Es decir, el olor que uno despide. Una entidad hizo un estudio y le dijo a unas mujeres que escogiesen unas camisetas, 10 camisetas. A 7 hombres se les dijo que no se bañasen y a los otros 3 que se bañasen. Y entonces, con los ojos cerrados, la mujer escogió a los hombres que no se habían bañado, por el fenómeno de las feromonas. Y fue puramente estudio a ciegas. Pero fue un estudio a ciegas, pero si no les dijeron nada, ellas se lo escogieron. O sea que este fenómeno es también natural, como tú decías. No es un fenómeno intelectual. Se desarrolló en el momento en que el ser humano, no se te olvide que venimos de los primates, 90% de gorila y 98.6% de bonobó. Y los bonobós son los animalitos que más sexualidad tienen. Tienen 9 o 10 relaciones por día, cada 90 minutos. Los ves tú teniendo relaciones. Y como venimos de ellos, pues algo heredamos instintivamente. Por último, hay un fenómeno aquí que tal vez sea un poquito duro de dar risa también, pero es un fenómeno que existe en Guatemala y en otras partes. Se acostumbra para que un hombre se enamore de una mujer, se acostumbra esto, darle agua de calzón. Pero yo lo entendí bien, el fenómeno. ¿Por qué? Porque uno saca de la ropa íntima de la mujer las feromonas y las está tomando el hombre. Es básicamente lo que hablábamos de la camiseta, que dio un olor característico, que había algo por el estilo, ¿verdad? O sea que está este aspecto instintivo, normal, natural de la sexualidad, que implica el hecho de procrear en el fondo, pero que está hecho así a todo nivel. Somos animales. Justamente Spinoza, el brillante Spinoza, el mejor filósofo según el propio Nietzsche y según Freud y Einstein, decía eso, ¿no? Que por naturaleza somos así. No, eso no lo impide nadie. En nuestra sociedad actual, dirías tú, ¿cuál es el lugar de la sexualidad? Porque, por ejemplo, hemos pasado diferentes etapas, ahora estamos en la edad de los millennials, de los centennials, y vamos a saber hacia dónde, pues, ¿no? Ya los jóvenes están muy concentrados en lo que es la tecnología, muy involucrados en ello. ¿Cuál sigue siendo el rol de la sexualidad en nuestra sociedad, dirías tú? Sigue siendo el rol más importante de nosotros los seres humanos, con una pequeña advertencia. Y tú lo dijiste hace unos instantes, hay menos hombres y más mujeres.
A tal punto, no creo que lleguemos, pero los sexólogos pensamos que dentro de unos 20.000 años, si llegamos, porque no se sabe con todo lo que está pasando en el planeta y con el fenómeno climático que está aconteciendo a nivel planetario, dentro de 20.000 años habrá un hombre por 600 mujeres. Bueno, pues mira, te invitamos desde ya para que dentro de 20.000 años comprobemos si esa teoría es cierta, ¿no? Porque no sé cuál irá a ser el grado de felicidad o infelicidad de este hombre que tenga que lidiar con como garañón, mujeres, ¿no? Como un garañón de finca pobre. Que es lo que ha sucedido, ¿no? Realmente a lo largo de la historia. Y luego con la libertad de que la mujer ahora se expresa, porque yo tengo pacientes que me dicen, yo necesito y quiero tenerlo, protestan ya. Y antes no se acostumbraba a eso, la mujer se callaba. Cuando hablábamos de gobernantes hace algún momento y hablábamos de que, por ejemplo, los diferentes roles, a través de la historia pues hubo grandes mujeres, Catalina de Rusia, que era tan famosa, hemos tenido pues a lo largo de la historia reciente las damas de hierro, Margaret Thatcher, actualmente la señora Merkel en Alemania. Y Meyer sí, es decir, Inglaterra. Sí. Cada vez como que tenemos más fuertes la presencia de la mujer en la política. Claro. En Guatemala nunca hemos tenido una gobernante oficial que sea presidente, pero hemos tenido mujeres que en funciones han sido presidentes. Visualizas tú, y por ejemplo la presidenta Michelle Bachelet, en Chile decía, miren, más mujeres gobernando, menos corrupción. ¿Será cierto que las mujeres son menos corruptas que el hombre? Por supuesto que no. Bueno, la presidenta de Honduras, la esposa del presidente, lo demuestra. Somos iguales en ese fenómeno. La corrupción viene desde siglos, aquí inclusive. Hay que leer el libro de Severo Martínez, los levantamientos de los indígenas contra los españoles, porque eran explotados al máximo. Motines de indios se llama el libro. Pero eso es para explicar un poco el fenómeno del ser humano, pero particularmente lo que tú decías, no hay diferencia en ese sentido. Y hay una foto que yo vi en Bogotá cuando fui a un congreso justamente de hipnosis, en la que vi a la presidenta de la Argentina, de Chile y el presidente de México. Y detrás estaba, ¿quién? El famoso narcotraficante colombiano. Claro. Detrás. Claro. Bueno, pues mira, Osvaldo, yo creo que el tema es tan interesante, las implicaciones muy grandes, obviamente la sexualidad, como tú lo mencionas, sigue estando presente en todos los ámbitos de la vida, pues, ¿no? El hecho de cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos, cómo nos hablamos, gesticulamos, casi que todo tiene realmente una implicación sexual, ¿no? Que se ha ido transformando porque antes el hombre era el dominante, el agresor si se quería, y ahora de repente la mujer la dominante y la agresora incluso. Sí, pero en medio de todo esto yo creo que pues sigue siendo un tema de una gran importancia y que tendremos que irnos adaptando a los nuevos cambios que vayan sucediendo en la sexualidad humana. Con otro fenómeno. Cuando uno llega al poder, alguien llega al poder, fíjate que se desarrolla más la sexualidad por el sentimiento de poder que tiene el presidente o el primer ministro y las posibilidades que el puesto le ofrece. Está estudiado, ¿eh? Está comprobado. Bueno, dicen que el poder es afrodisíaco. Sí, exacto. Tanto para el hombre como para la mujer. O sea que, y lo hemos visto, el presidente Arévalo era conocido por mujeriego. Y cuando llega un representante de los Estados Unidos, el señor embajador Patterson, y le dice, yo sé que, dígale al señor presidente, a su secretario, dígale al señor presidente que yo sé que es mujeriego y que por favor me haga saber qué es lo que prefiere, una morena o una rubia. Y el presidente Arévalo le dice, contéstele a ese individuo que sí, soy mujeriego,
pero que yo mismo me consigo a las mujeres. Paterno salió humillado. Bueno, ¿tú te acuerdas de que aquel otro presidente en Guatemala, cuando le dicen, mire, es que dicen que usted es mujeriego? Pues dice, menos mal, ¿qué tal sería que me gustaran los hombres? Sí, sí, sí. O sea, que realmente ha sido frecuente que esto suceda, ¿no? Sí, las endorfinas del poder, como ahora ha sido más frecuente cuando el presidente o el funcionario es hombre que cuando es mujer. Sin embargo, yo me imagino Catalina de Rusia pues tenía una serie de diamantes, famoso Timochenko y todos ellos que fueron pues famosos en la historia. Y las diferentes mujeres gobernantes siempre se ha dicho que tienen sus favoritos, es decir, como que funciona en ambos lados, no es solamente el hombre, sino que también la mujer la que ejerce la seducción del poder. Sí, la cuestión fue un fenómeno que cambió, pero fue sojuzgada la mujer por muchos siglos. No se te olvide que en Europa se mataron a 5 millones de mujeres en la época medieval, en el medioevo, porque ahí no tenían palabra ni nada. Entonces aquellas mujeres inteligentes o libres, muy avanzadas en cultura y todas algunas, por supuesto, algunas enfermas, algunas esquizofrénicas, pero se llevaron a 5 millones de mujeres quemadas vivas, o sea que había un machismo hiper desarrollado y esto ha ido cambiando, y lo repito, sin ningún temor, en detrimento de nosotros. No, yo creo que eso así es, ¿verdad? Porque el hombre ha venido perdiendo autoestima un poco. Yo cuando te preguntaba si de repente el florecimiento del homosexualismo es debido a que el hombre se siente más protegido con hombres, a que se siente más tranquilo con un hombre, a que se siente menos rechazado por un hombre, porque las mujeres muchas veces son verdaderamente también muy fuertes, ¿no? Y se vuelven pues acosadoras en realidad del hombre también. En fin, yo creo, Osvaldo, que es un tema sumamente interesante. Yo te agradezco mucho este pequeño tema que hemos venido tocando hoy, que ha sido muy interesante. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche con el doctor Mazariegos tocando estos temas que a veces parecieran un poco complicados, pero que son parte de la naturaleza humana y son realmente temas que debemos de platicar. Gracias por haber estado con nosotros, gracias al doctor Mazariegos de nuevo y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche.